Mis hermanos, muy buenos días. Les invito a que se pongan de pie donde están. Que Dios les bendiga. Y empezamos este tiempo de adoración y exaltación al Rey. Así que si estás en tu casa, puedes hacerlo conmigo. Juntos y en armonía, alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Díselo fuerte. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. La palabra de Dios dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Tú y yo somos adoradores, así que díselo fuerte a Él. Tú diste al hombre un lenguaje muy bello. Vamos, levanta tu voz, díselo fuerte. Tú nos diste la música para adorarte, fuerte adorador. Estoy agradecido, quiero adorarte. Estoy agradecido, yo quiero cantarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Díselo fuerte. Somos adoradores. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, aleluya. Díselo a Él: somos adoradores en espíritu y en verdad. Qué bendición podernos encontrar una vez más en esta mañana. La Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y realmente es una bendición y es un privilegio poder llegar en adoración ante la presencia del Señor y poderle decir que tú eres santo, Dios, y que tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Bueno, en este tiempo de adoración que vamos a tener a continuación, ahí donde estás, Dios ha puesto en mi corazón orar por las personas que están en cuidados intensivos en este momento. No sé si tal vez un familiar tuyo, tal vez algún amigo, tal vez algún vecino necesita de nuestras oraciones. Así que donde estás, si es que puedes ponerte de pie, si es que puedes ponerte de rodillas, pues está bien. Oramos, le decimos: gracias, Dios, por este día, Señor, y en este momento especial, en esta mañana. Señor, oramos por las personas que están luchando, Señor, por su vida. Señor, oramos por las personas que están en cuidados intensivos, Señor, por las personas que están en cuidados intermedios, por los que están en los hospitales y aún por los que están en su casa, Dios, con COVID. Oramos por los familiares también, Dios, de esas personas, para que tengan fuerza y fortaleza y para que puedan salir de esta, Dios, de tu mano, Dios. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que siempre se haga tu voluntad, Señor, y pon en los médicos, Señor, más experticia, Dios, para que puedan tratar, Dios, a las personas que están afectados por este virus. Señor, te pedimos, y mediante esta oración
empezamos a cantar esta canción que dice: alaba en tiempos difíciles. Ahí donde estás, si es que tal vez tu corazón está triste, pues vamos a alabar. Dice la palabra de Dios que al que cree todo es posible. Y si nosotros adoramos, mientras adoras esta canción, que tu corazón cambie de tristeza a júbilo. Así que empezamos. Si puedes cerrar tus ojos ahí donde estás. Si cierras tus ojos y le dices: Dios, no importa lo que esté pasando, no importan mis problemas, yo te voy a adorar. Cantamos juntos. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Caminan contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, mira lo que pasa. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando por ti, por mí, por todos. Está trabajando en este momento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Oh, aleluya. Cuando Él extiende sus manos, ¿es hora de qué? Es hora de vencer. Vamos a alabarlo. Oh, alaba. Simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Ahí donde estás tú, cántale. Alaba a Dios, alaba a Dios fuerte. Aleluya, alábalo. Alaba
pesar de todo, Él está haciendo algo por ti, Él está haciendo algo por tu familiar, Él está haciendo algo por tu vida. Y cántale al Señor y alaba a Dios. Si ese aplauso es para Él, dáselo fuerte. Hácelo fuerte, 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 fuerte. Él es digno, Él es digno, Él es digno. Él es el mejor médico. Aleluya. Ok, nos estamos, creo que todos gozando en esta mañana, aquí en este tiempo de alabanza y de adoración al Señor. Gracias por ser parte del culto en línea de la Iglesia Central Cuadrangular de acá de la ciudad de Quito. Bienvenidos todos a este tiempo para exaltar al Señor, y ahora nos disponemos para escuchar la palabra del Señor. Así que bueno, los que están acá pueden tomar asientos, y quisiera informarles que Dios mediante el próximo domingo, creo que es domingo 23 de mayo, volveremos a tener nuestro culto o nuestros cultos presenciales, ¿verdad? Y si usted realmente no puede estar de manera presencial en el culto, puede venir, puede vernos de manera virtual. Así que nos vemos de manera presencial con los que pueden el próximo domingo, 10:30 de la mañana. Y algo más. El próximo domingo estaremos realizando bautismos. Vamos a bautizar a un grupo de creyentes. Después del culto vamos a tener este acto, el cumplimiento de esta ordenanza de la palabra de Dios. Así que les invito para participar de este bautismo cristiano. Durante algunas semanas he estado viniendo hablando de una serie que he denominado el discipulado. He hablado un poco sobre la multitud y lo que es ser discípulo. Hemos hablado de cómo se inicia el discipulado. Hemos hablado de lo que es el discipulado. Y hoy quiero hablar sobre siendo y haciendo discípulos. Siendo o haciendo discípulos. ¿Qué tal si me acompañan para orar y pedir que Dios mismo nos sea hablando a cada uno de nosotros? Padre, te doy gracias en esta mañana porque yo sé que estás con nosotros acá, los que estamos en el templo, y también, Señor, aquellos que nos están viendo en sus hogares, en sus casas, Padre. Te ruego que la presencia tuya sea tocando, llenando la vida de cada persona, Señor. Permíteme en esta hora poder transmitir tu palabra de manera clara, Señor, y con la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Ilumíname, oh Dios, y toca a cada persona allá en su casa, allá en su hogar. Gracias, Jesús. Amén y amén. Permítame volver a leer un pasaje que creo que es el pasaje más trascendental en la Biblia, que habla sobre el discipulado. Lo conocemos, el libro de Mateo. Así que si usted tiene su Biblia, por favor, yo le pido que abra en el libro de Mateo, capítulo 28. Mateo, el capítulo 28. Vamos a estar leyendo desde el versículo 18 en adelante. Mateo 28, del 18 en adelante. El texto dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siendo y haciendo discípulos. Permítame comenzar diciendo: el centro del discipulado, es básicamente guiar a otras personas a Jesús. Se lo repito: el centro del discipulado es guiar a otras personas a Jesús.
la única forma de que llevar a una persona realmente a tener un compromiso con Jesús es a través del discipulado. Si no logramos discipular a las personas, realmente no hemos logrado llevarlos realmente a tener un encuentro permanente y de fidelidad a Jesús. Por ello, yo debo, para poder alcanzar a otras personas para Jesús, yo primero debía haber sido alcanzado para Cristo. Yo debo, y por ende, si queremos cumplir la gran comisión, después de que yo ya he sido alcanzado para Cristo, entonces ahora yo como discípulo debo estar alcanzando a otros para Cristo. Por eso quiero que me entienda esto. He estado hablando sobre la multitud y los discípulos, y he dicho que la multitud son aquellas personas que siguen a Jesús solamente para ser servidos por Jesús, para que Jesús atienda sus necesidades. La multitud, en cambio, los discípulos son personas que quieren un compromiso con Jesús para servir a los propósitos de Jesucristo. Y la verdad que la multitud no es conveniente para los propósitos del reino de Dios. Ser parte de la multitud no le permite, o tener gente en la iglesia que solo son parte de la multitud, eso no le va a permitir a la iglesia cumplir con la gran comisión. ¿Por qué? La multitud se queda con la bendición y solo busca ser alimentada y ser servida. Usted recuerda esas miles de personas que fueron alimentadas por Jesús. En cambio, los discípulos no. Los discípulos reciben la bendición y ellos comparten la bendición. Présteme atención. Los discípulos no solamente son bendecidos, sino que ellos comparten la bendición y ellos dan a otros lo que Jesús pone en las manos de ellos. Y si usted recuerda, esto fue lo que hicieron los discípulos cuando Jesús alimentó a las 5,000 personas. ¿Usted recuerda? Que Jesús puso en manos de ellos los panes y los peces, en manos de los discípulos. Y los discípulos compartieron con la multitud estos alimentos. Entonces es importante que entendamos esto. El énfasis de Jesús es que seamos discípulos. El hacer discípulos creo que es algo que está en crisis últimamente en las iglesias, porque lamentablemente nosotros los pastores, y es un error que cometemos, nos preocupamos por llenar iglesias, por llenar templos, por tener multitudes en nuestras congregaciones. Y la verdad, mis queridos hermanos, Jesús no nos mandó a buscar miembros o asistentes a nuestras iglesias. La iglesia debe estar llenos de discípulos. Ese debe ser realmente, o esa es la misión de la iglesia. El llamado principal, y escúchame, hermano, que me estás viendo ahora, el llamado principal de Dios para tu vida no es solamente que digas: yo soy parte de esta iglesia, yo soy miembro de esta iglesia, yo asisto a esa iglesia. No, el llamado realmente de Jesús para ti y para mí es que seamos discípulos. Ese es el énfasis, es el deseo. Ahora, creo que nosotros los pastores en cierta medida somos, no sé si medios culpables o culpables y medios en gran medida de esta situación, del énfasis de la multitud en las iglesias, porque lamentablemente nosotros estamos midiendo el éxito de nuestros ministerios dependiendo de qué tan grande es nuestra iglesia. Es por eso que muchas veces los pastores estamos afanados en tener iglesias grandes, y cuando tenemos iglesias pequeñitas, entonces como que nos sentimos medios incómodos y algunos como que se siente que no son tan pastores como otros que tienen iglesias grandes. Ahora, incluso, y esto, si algún colega me ve, va a corroborar conmigo, nuestro principal propósito con los hermanos, especialmente cuando no vienen a la iglesia,
cuando no vienen a la iglesia, decimos, tenemos que ir a visitar al hermano. Y vamos a visitar al hermano. Y cuando llegamos a la casa del hermano, o si de repente le encontramos en la calle del hermano, ¿sabe qué pregunta le solemos hacer al hermano? Hermano, ¿por qué no está yendo a la iglesia? Porque ese es lamentablemente nuestro principal objetivo como pastores, que la gente venga a nuestra iglesia. Aún más, los miembros de la iglesia mismo, cuando no llega un hermano de la iglesia, le preguntan, hermano, ¿qué pasa? Que no está yendo a la iglesia, ya se apartó del Señor. Y nota, entonces como que nuestra mentalidad cristiana o religiosa está centrada solamente en la asistencia a los cultos, a las actividades de la iglesia, en ir a los cultos a la iglesia, pero no está realmente enfocada en aquello que Jesucristo nos determinó, hacer discípulos. Y creo que nosotros debemos un poquito variar ese enfoque. Por eso es que quiero hablar en esto que es importante. Si queremos ser una iglesia efectiva, necesitamos que cada miembro entienda esto. Yo debo ser discípulo y yo debo estar discipulando a otros. Ahora, yo sé que hay algunos que se están preguntando, pastor, ¿cómo puedo saber yo si soy discípulo o no? Ahora, permítame, voy a tratar de explicar esto. Discípulo es alguien, perdón la redundancia, discípulo es alguien que es discípulo. A ver, pastor, no lo entendí. Bueno, ya les explico un poquito esto. El discípulo, primeramente, es alguien que conoce a Jesús. Préstame atención. Es alguien que conoce a Jesús. Aclaro aquí algo. Recibir favores de Jesús no es conocer a Jesús. Recibir sanidades, milagros y provisiones de Jesús no es conocer a Jesús. Pues Jesús no es solamente alguien que suple tu necesidad. Jesús no es alguien que puede sanar tu enfermedad. Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. Él desea gobernar totalmente nuestras vidas. Y un discípulo, escúchame, es alguien que realmente conoce a Jesús. Ahora, préstame atención. Los discípulos de Cristo no piensan como pensaba Sócrates. A Sócrates se le asigna una frase. Sócrates dice que él decía, solo sé que nada sé. El discípulo no piensa así, porque el discípulo sí sabe quién es Jesús. Está consciente de quién es su Señor. Ahora, ¿por qué el discípulo sí está consciente de quién es su Señor? Voy a mencionar 3 razones por las cuales creo que un discípulo sí está consciente y conoce bien a su Señor. La primera, un discípulo sabe quién es Jesús, porque cada discípulo tiene una experiencia con Jesús. Quiero que me entiendas. No estoy diciendo que tiene un conocimiento amplio de Jesús. Señores, la experiencia y el conocimiento son 2 cosas diferentes. Estoy hablando que el discípulo tiene una experiencia con Jesús. Es una experiencia que ha marcado la vida de ese discípulo. Y escúchame, y es una experiencia tan grande, tan fuerte, que por esa experiencia se siente motivado a buscar a otros que también puedan tener una experiencia con Jesús. Ahora, si no me lo entendió, se lo voy a explicar con 3 ejemplos de la Biblia. El primer ejemplo es el ejemplo de la mujer samaritana. Usted conoce a esta mujer samaritana, que era una mujer que tenía una reputación muy mala en su ciudad. Y entonces esta mujer vino al mediodía a sacar agua del pozo. A esa hora las mujeres no sacaban agua del pozo, sino en las tardes, casi al caer al sol. Pero ella vino en la mañana, al mediodía, para que nadie la vea, porque posiblemente para ella salir, por la mala fama que tenía, posiblemente era un poco vergonzoso. Jesús se encuentra con ella en el pozo. Entonces Jesús habla con esta mujer. La mujer primera rechaza a Jesús.
Pero después Jesús comienza a confrontarla a ella. Jesús comienza a hablarle de las necesidades que ella tenía, del agua viva. Y Jesús le dice: mujer, pues anda a traer a tu esposo. Y ella dice: no tengo marido. Y Jesús comienza a revelarle las intimidades de la mujer y le dice: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces la mujer se queda sorprendida y Jesús comienza a ministrar el corazón de esa mujer. Y esa mujer que comenzó a abrirse a Jesús. Después que ella conoce a Jesús, tiene esa experiencia con Jesús, porque Jesús la amó, porque Jesús no la rechazó como los demás. Jesús se aprovechó de ese espacio del mediodía en que ella quería estar oculta de los demás. Jesús se presenta a ella y más bien le atiende en su soledad, le atiende en su necesidad del agua de vida. Esa mujer queda impregnada por la experiencia de Jesús. ¿Y sabe lo que hace esta mujer al encontrarse con Jesús después de esta experiencia? Si usted lee San Juan capítulo 4, el versículo 28 dice que esta mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo y le decía a la gente, nota, ahora ya no tiene vergüenza de la gente, es el mediodía. Y ahora ella ha dejado a un lado su vergüenza porque Jesús quitó su vergüenza. Y ahora ella se enfrenta a la gente y le dicen: vengan. Mejor leo el texto. Dice que la mujer dijo: venid a ver a un hombre. Nota, no dice Jesús directamente, a un hombre, porque quizás no lo conocía tan ampliamente, pero dice: es un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y mira lo que ocurrió. Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. ¿Si te das cuenta? Cómo de alguna forma un discípulo de Jesús es capaz de atraer y traer a otros a Jesús, porque él ha tenido una experiencia con Jesús. Y escúchame, mi querido hermano, si tú tienes una experiencia con Jesús, pueda que no conozcas tanto de Jesús y digas igual que la mujer samaritana: hay un hombre. Pero si tú tienes una experiencia con Jesús, Jesús quiere usar tu vida para que vayas a traer a otros a Jesús. Un segundo caso. Conocemos de aquella persona o aquel joven que nació ciego. Usted recuerda, ¿verdad? Y Jesús lo sanó. Bueno, le puso el lodito en sus ojos y le dijo: anda, lávate. Y cuando él regresó, sus ojos fueron abiertos. Y entonces llegó donde estaba Jesús, pero Jesús ya no estaba. Y entonces todo el mundo se quedó sorprendido al ver a este joven que había sido sanado por Jesús. Él había visto el poder de Jesús restaurándole la visión. Este hombre había tenido una experiencia con Jesús. Y entonces dice que las autoridades lo confrontaron y le dijeron: dinos, ¿quién te sanó? Y él dice: un tal Jesús. Y ellos dijeron: pero ese hombre es pecador. Pero ese hombre, y dice que el ciego dijo: mire, señores, yo si es pecador, yo no sé eso. Yo no entiendo tanto de teología. Por eso el que discipula no necesita tanto de teología ni de tanto conocimiento. Basta tener una experiencia con Jesús. Los discípulos tienen esa experiencia. Entonces dice que este hombre dijo: si es pecador, yo no lo sé, pero sí yo tengo una experiencia con Jesús. Yo era ciego y ahora veo. Por eso quiero que me entiendas esto. Los que tienen una experiencia con Jesús son capaces de decir: yo antes de conocer a Jesús era así, ahora Jesús tocó mi vida y ahora yo soy así. No entiendo, no conozco a fondo lo de Jesús, pero yo sí puedo decir que antes yo era así y ahora, por la experiencia que tengo con Jesús, soy de esta manera. Permítanme hablarles de un tercer caso, que son de 2 discípulos de Jesús. Y para eso vamos al libro de San Juan, capítulo 1, por favor. San Juan 1, versículo 43. Leamos el texto, por favor. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea
y halló, nota, a Felipe y le dijo: sígueme. Y yo creo que Felipe siguió a Jesús, estuvo con Jesús, ¿no? Y no sé si después de un rato o al siguiente día, el texto no es claro, pero el versículo 45 dice que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Hemos hallado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Préstame atención. Felipe fue llamado por Jesús. Felipe decide seguir a Jesús. Creo que algo ocurrió en la vida de Felipe al seguir a Jesús, que luego se topa con Natanael y le dice: Natanael, te tengo una buena noticia. Hemos hallado, nota, hemos hallado a ese personaje de quien hablaron los profetas, a Jesús, el hijo de José. Él es de Nazaret. Yo creo que Felipe muy emocionado porque había tenido esa experiencia con Jesús. Y voy a serle muy honesto, Felipe, con toda su emoción, no logró impactar a Natanael. No logró impactar. ¿Por qué digo esto? Si nos vamos al versículo siguiente, versículo 46, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Oye, Felipe, ¿me estás diciendo que es de Nazaret? Mira, hasta donde yo sé, nunca ha salido nada bueno de Nazaret. Así que me vengas a decir tú que el Mesías, el Salvador, viene de Nazaret. No, vea, estás mal con tu mensaje. Mira, te lavaron el cerebro a ti. Te has hecho muy fanático, Felipe. La misma respuesta que nos da la gente a nosotros cuando no acepta de a buenas a primera el mensaje. ¿Qué hizo Felipe? No se desanimó, ni tampoco se puso a discutir Felipe. ¿Sabe lo que le dijo Felipe? Según el versículo 47 al 46, Felipe le dijo: ven y ve. Ven y ve. Mira, yo no voy a ponerme a discutir contigo, solo quiero que vengas y quiero que conozcas a Jesús. ¿Sí? Date esa oportunidad. ¿Y qué pasó? Versículo 47 dice que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Mira, Jesús así de una lo confronta a Natanael y le dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Yo creo que esto sorprendió. Creo que sorprendió a Natanael. Y lo sorprendió tanto que Natanael le responde a Jesús y le dice: ¿y de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del enebro, o de la higuera, perdón. ¿Te acuerdas cuando estabas en esa higuera? Natanael, yo te vi. Mira, Natanael quedó tan impregnado por Jesús, porque Jesús había analizado su vida y su corazón. Jesús había detectado quién era realmente él. ¿Sabe qué pasó con Natanael? Si tú lees el versículo 49, dice que respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora Natanael ya no se pone a cuestionar porque era de Nazaret. No, ahora Natanael llega a la convicción de que Jesús era maestro, y por eso le dice Rabí. Lo reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, y además le dice que Jesús es el Rey de Israel. Mira entonces cómo el impacto que Jesús tuvo sobre Felipe, esa experiencia que tuvo Felipe con Jesús, le motivó ahora a traer a Natanael a Jesús. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, para llegar a ser un discípulo de Jesucristo, para decir que yo conozco a Jesús, yo debo haber tenido una experiencia con Jesús. Si tú no has tenido una experiencia,
Es necesario entonces que le abras tu corazón a Jesús. Y cuando tú le abres tu corazón a Jesús, vas a darte cuenta cómo después de eso va a haber un antes de y un después de. Porque Jesús cambia la historia de nuestras vidas. Ahora, permítame hablar de un segundo punto. ¿Cómo sé yo que conozco a Jesús? La razón por la cual yo puedo decir que conozco a Jesús y que por ende soy un discípulo de Jesús, es porque yo estoy conociendo a Jesús y estoy conociendo más de Jesús porque ahora tengo una relación con Jesús. Présteme atención a esto. Los discípulos de Jesús son aquellos que han pasado de la experiencia con Jesús y ahora han establecido una relación con Jesús. ¿Me entendió? Lamentablemente, gran parte de la multitud se queda solamente en la experiencia y no busca una relación con Jesús. Y si buscan a Jesús, como hablamos unos sermones anteriores, es porque quieren que después de la merienda Jesús les dé el desayuno del siguiente día. Y no buscan realmente una relación personal e íntima con Jesús. Mis queridos hermanos y amigos, la gente que conoce a Jesús, después de haber tenido una experiencia con Él que cambió y transformó sus vidas, son gente que ahora ha establecido una relación personal con Jesús. Ahora, quiero que me entienda esto. Según los teólogos y los estudiosos, Jesús, de sus 3 años de ministerio, 1 año dedicó para pasar o estar con sus discípulos. 1 año. Estuvo con ellos, pasó con ellos. Los discípulos pudieron ver a Jesús. Para entender un poco esto, si nos vamos al libro de Marcos, el capítulo 3, el versículo 14, el texto dice que Jesús estableció a 12. Y presta atención a cómo lo narra Marcos. Dice que Jesús estableció a 12 para que estuviesen. Esa palabra estuviesen quiere decir que permanezcan. Quiere decir convivencia, participar con. Y escúchame, la gente que realmente dice conocer a Jesús son esa gente que ahora convive con Jesús, permanecen con Jesús, tienen una relación personal con Jesús. Ahora, ¿cuál es la importancia de pasar con Jesús y de conocerlo a Jesús por esa relación, por esa intimidad? Mis queridos hermanos, las mayores cosas de Jesús vamos a conocerlas en la intimidad con Él, cuando nos relacionamos con Él. ¿Por qué? Señores, porque son esas experiencias de la cotidianidad donde vamos a conocer más y más de Jesús. Ahora, para que me entiendan esto, la multitud no conoció a Jesús en algunas facetas. Los discípulos, como convivieron con Jesús, como tuvieron una relación con Jesús, ellos sí vieron a Jesús en toda su humanidad. Y fue a ellos que Jesucristo les dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Al estar con Jesús, nuestra vida, nuestra conducta, nuestro carácter tiene que ser cambiado. Para que me entiendan mejor, solo los discípulos percibieron la curiosidad humana de Jesús. Ustedes recuerdan en alguna ocasión que Jesucristo le preguntó a los discípulos: oigan, ¿qué dice la gente que soy yo? Y los discípulos dijeron: bueno, dicen que tú eres Elías o algún otro profeta. ¿Y ustedes? ¿Qué dicen que soy yo? ¿Ah? Nota, Jesús demostró ante ellos la curiosidad humana que como ser humano tenía. Aún más, creo que los discípulos vieron la humanidad de Jesús cuando vieron a Jesús llorar por su amigo Lázaro. Los discípulos vieron a Jesús triste. Recuerden allá en Getsemaní, cuando Él oró a su Padre Celestial y le habló a sus discípulos y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte.
Jesús, además, los discípulos también vieron a Jesús en esos corajitos santos que yo siempre digo. Los discípulos vieron a Jesús molesto, vieron a Jesús enojado. Cuando recuerdan el templo, cuando tuvo que sacar a los comerciantes del templo, los discípulos vieron a Jesús cansado, los discípulos vieron a Jesús con hambre, los discípulos vieron a Jesús con sed. Y escúchame, es en la intimidad con Jesús donde vamos a conocer a Jesús en su humanidad, en todo lo que Él es, y vamos a entender también nuestra humanidad y cómo podemos fortalecernos y ser como Jesús en aquellas falencias humanas que todos tenemos. Si tú y yo no conocemos a Jesús en la intimidad, si tú y yo no aprendemos a convivir con Jesús, no vamos a conocer a ese Jesús hombre que puede cambiar nuestros malos hábitos humanos. Creo que entonces debemos entender que Jesús no anda buscando hombres perfectos para que le sigan, sino hombres y mujeres que entiendan esa frase: aprended de mí. Y solo eso es posible cuando aprendemos a estar con Jesús. Ahora, quiero además hablar un poquito más de esto de la convivencia con Jesús. La gente que convive con Jesús son la gente que llegan a conocer a Jesús porque saben y comprueban que Jesús está con ellos en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. Nunca te olvides, la gente que está con Jesús tiene que pasar pruebas, tiene que pasar dificultades. Y cuando uno está con Jesús, cuando convive con Jesús, entonces uno puede ver que Jesús sí le ayuda a uno en esos momentos de prueba y dificultades. Para que me entiendan mejor, usted recuerda cuando Jesús les dijo a los discípulos: vayan al otro lado del lago. Si usted quiere leer esa historia, puede irse a Mateo capítulo 14. Jesús les dice: vayan al otro lado del lago. Y los discípulos se fueron. Pero cuando estaban en medio lago, hubo como una tempestad, un viento muy fuerte, y como que la barca naufragaba. Y los discípulos estaban metidos en problemas y en dificultades. Y Jesús no había subido con ellos a la barca. Jesús había quedado a la orilla del lago. Y entonces dijeron: oh, Jesús no está con nosotros. ¿Y ahora qué hacemos en medio de las tormentas? ¿Qué hacemos con este viento contrario? No sabían qué hacer. Pero escúchame, los discípulos de Jesús pueden estar seguros que Jesús siempre va a estar con ellos. Aunque medio raro en vez de la forma como Jesús se manifiesta a nosotros, porque según el texto dice que Jesús aparece andando sobre el agua o caminando sobre el agua. Como era de noche, los discípulos no pudieron divisar bien a Jesús. Entonces dice que se asustaron los discípulos y dijeron: un fantasma, es un fantasma. Y según el versículo 28 del capítulo 2 de Lucas, versículo 29, dice que Jesús les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué lindo. Mis queridos hermanos, los discípulos están con Jesús y saben que Jesús va a estar con ellos en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. Es allí donde se forma nuestro carácter. Es allí donde podemos decir: el Señor es fiel, el Señor es mi ayudador. Que aunque pases por las aguas, Dios ha dicho: yo estaré contigo. Por los ríos no te anegarás. Aunque pases por el fuego no te quemarás. Mi hermano, Dios está siempre con nosotros. Y el discípulo no lo sabe en teoría, el discípulo lo ha vivido por la experiencia. Y eso es lo que nos forma como discípulos de Cristo. Y eso a mí me da autoridad para decirle a otros: Jesús sí te puede ayudar en los problemas de la vida, porque Él lo ha hecho conmigo. Hay un versículo que me gusta, que está en Lucas 22, versículo 20, Lucas 22, 28 y 29. Mira lo que Jesucristo dijo: pero vosotros sois los que habéis, nota, permanecido conmigo. ¿Sabe cuándo?
No en los momentos bonitos y gloriosos en que todo está bien, no. Jesucristo dijo: vosotros habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Mira, la gente de la multitud en la prueba y en la dificultad desaparecen. Los discípulos permanecen. ¿Y sabe qué hace Jesús con sus discípulos que están con él en las pruebas? En el versículo 29 dice que Jesús les dijo: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Qué lindo, mis queridos hermanos. Los discípulos seremos recompensados un día porque hemos aprendido a estar con nuestro Maestro en medio de las dificultades. Permítame hablar de un tercer punto por los cuales yo creo que conozco a Jesús. He dicho que yo conozco a Jesús porque lo he conocido por experiencia, en base a una experiencia. 2, lo he conocido a Jesús porque tengo una relación personal con Jesús. Y yo leo la palabra, y al leer la palabra yo puedo conocer a Jesús. Pero además, el discípulo puede decir: yo conozco a Jesús porque alguien me está mostrando a Jesús. Y entonces aquí entra el concepto del discipulado. Présteme atención a esto. El éxito de la vida cristiana nada tiene que ver con la autonomía moderna que queremos ver en el cristianismo, o que estamos viendo en el cristianismo. Quizás cuando usted me habla, quizás usted no me entiende esto de la autonomía cristiana que muchos cristianos quieren tomar. Lamentablemente hoy, por los errores que se han cometido en las iglesias y por algunos líderes cristianos, la gente no quiere saber de estructuras eclesiásticas, aunque sí quieren saber de Jesús, sí quieren saber de Dios, pero nada de iglesias. Entonces, eso hace que la gente quiera ser cristianos autónomos, es decir, no necesito de nada, ni de nadie, ni de iglesia. Yo y Jesús, y nadie se mete en mi relación con Jesús. Solo yo y Jesús. Voy a serles muy honesto. De acuerdo a la estructura del discipulado que Jesús ha determinado, eso no es posible. Un discípulo de Jesús nunca es un llanero solitario. No es posible la autonomía dentro del cristianismo. La Biblia habla que la iglesia es un cuerpo que está formada por muchos miembros. Y la Biblia declara que los miembros deben ayudarse unos a otros. Aún más, la Biblia declara en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 que Dios ha constituido ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Sabes para qué? Para edificar a los santos para la obra del ministerio. Aún más, Jesús también dijo: id y haced discípulos. ¿Sabe cómo se hace discípulos? Enseñándoles. Por ende, para ser discípulo, alguien tiene que enseñarte. Los discípulos de Jesús son aquellos que están conociendo a Jesús a través de otros. Me pregunto, o te pregunto, ¿estás permitiendo que otros te muestren a Jesús? ¿Estás aprendiendo a través de otros? Mira, en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 1 en adelante, Pablo definió muy bien este principio del discipulado, el ser enseñado por otros. Mira lo que dijo Pablo: tú pues, hijo mío, le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego le dice: lo que has oído de Pablo, lo que has oído de Pablo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le dijo eso a Timoteo: Timoteo, tú sabes lo que yo te enseñé. Si tú eres lo que eres, es porque yo te discipulé, Timoteo. Ahora, Timoteo, yo te pido que eso mismo tú le compartas a otros hombres fieles, para que estos lo compartan a otros. Mis queridos hermanos, por eso creo que
El discipulado que impacta y que va a cambiar hombres y mujeres y que va a fortalecer el reino de Dios y a la iglesia para cumplir la misión de Dios, son hombres y mujeres que están dispuestos a aprender de otros. Y présteme atención a esta palabra, dispuestos. Cuando yo me dispongo, entonces yo digo, aquí estoy, quiero aprender. Estoy diciendo, cuenten conmigo. Separo el tiempo para eso. No pongo excusas ni pretextos. Los verdaderos discípulos de Jesús se disponen a aprender. La multitud no. La multitud le da prioridad a sus compromisos, a sus obligaciones, a sus actividades personales. Y si les sobra tiempo, le dan un poco a Jesús. No, señores, los discípulos no son así. Los discípulos son igual que Andrés, que Simón, que Juan, que Jacobo, que son capaces de dejar sus redes y a su Padre y seguir a Jesús. Permítame concluir entonces. Para poder discipular, que es el plan de Jesús, necesitamos ser discípulos. Y para ser discípulos, tú tienes que conocer a Jesús. Y tú tienes que conocer a Jesús de tres maneras. Primero, por una experiencia que has tenido con Jesús que marcó tu vida, determinó un antes y un después. Segundo, por la intimidad que tienes con Jesús, porque aprendes a compartir con Jesús, a conocerlo a Jesús, separando tiempo para conocerlo a través de las Escrituras, para conocerlo a través de la oración, de la intimidad con Él. Y tercero, los discípulos de Jesús son aquellos que están dispuestos a conocer de Jesús a través de otros. Si tú haces eso, eres un discípulo de Jesús. Te pregunto esto: ¿eres un cristiano autónomo? ¿O cree que eres un cristiano solitario, por no llamarte llanero solitario? ¿Qué piensas de ti mismo? Yo quiero en esta mañana y a esta hora animarte a ti, que de esa experiencia que has tenido con Jesús, porque yo sé que tú has tenido una experiencia con Jesús, yo quiero animarte a que pases a intimar con Jesús, a estar con Jesús. Y luego de eso, también disponte a aprender de otros, de Jesús, a ser discipulado por otros. Y entonces eso va a ayudarte a ti a que entiendas que eres un discípulo y te vas a sentir bendecido. Y al ser bendecido, ¿sabe lo que vas a hacer? Vas a buscar a otros a quien discipular, para que otros también tengan una experiencia con Jesús, para que otros también aprendan como tú a intimar con Jesús, y para que tú puedas mostrarles a otros a Jesús. Que el Señor haya usado mi vida para bendecirte con esta palabra. Y por favor, no sé en cuál de esas etapas estás tú, pero Dios quiere y Jesús anhela que tú seas su discípulo. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Permíteme orar por ti. Amado Jesús, mira cuántas personas están viendo y escuchando esto, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga una revelación en este momento a ellos de la necesidad de ser discípulos tuyos. En el nombre de Jesús, desafíanos, Padre eterno, y ayúdanos a no solamente contar una experiencia que tuvimos contigo. Queremos, Señor, contar experiencias que hemos tenido contigo, producto de la intimidad que tenemos contigo. Y Jesús, queremos abrir nuestro corazón para sentarnos junto a otros y aprender de ti, Señor. Gracias te doy. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias por la oportunidad de llegar hasta usted con esta palabra. Espero que Dios le haya hablado a su corazón. Y también espero que usted haya tomado notas
para que el próximo miércoles en nuestras células virtuales o grupos virtuales pueda usted compartir con el grupo estas cosas que he compartido en esta hora. La paz de Cristo, un abrazo virtual para cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga y vamos adelante, ¿no? Y si usted desea de alguna forma contribuir con la obra del Señor, a través de nuestro informativo de la iglesia hemos expuesto la manera como damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. La paz de Cristo. Nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga. Qué hermoso tiempo que hemos pasado, lleno de aprendizaje. Estoy seguro que esta palabra será de bendición para cada uno de nosotros. Ahora les presento nuestra programación semanal. Los días lunes, el Ministerio de Intercesión se reúne a las 4 de la tarde. Si tienes una petición por la cual deseas que oremos, por favor comunícate a través de nuestras redes sociales o por WhatsApp al informativo ICCQ. Estaremos gustosos de escuchar tus peticiones. Los días martes tenemos En Paz me acostaré, los días miércoles En línea con Dios y los días jueves uncafecito.com. Estos 3 programas son a las 8 de la noche. Por favor, llega puntual que estaremos gustosos de que nos acompañes en esta programación. Los días viernes, los grupos pequeños también se reúnen a las 8 de la noche. Por favor, también te pido que llegues pronto para que puedas compartir un tiempo agradable con nuestros demás hermanos de la iglesia. Por otro lado, también tenemos las reuniones juveniles, los días sábados a las 4 de la tarde. Y el discipulado juvenil Tierra Angular se reúne los días martes a las 7 de la noche. Por favor, acompáñanos que estaremos gustosos de tenerte junto con nosotros. Y por supuesto, no podemos olvidar, los días domingos tenemos nuestro culto en línea, que esperamos pronto sea también presencial. Nos reunimos a las 10:30. Por favor, levanta pronto a tu familia para que lleguen todos puntuales. Entonces estaremos gustosos de que nos acompañes un domingo más y también en toda nuestra programación semanal. Esperemos que esta semana sea llena de bendición y confiemos en nuestro Padre Celestial. Dios te bendiga.